Al principio, cuando comencé a estudiar esto de las redes sociales, una de las cosas que más me daba pereza, o por decirlo así, más complicado veía, era el hecho de que Facebook se separaba, por decirlo así, en varias partes si querías tener el control total de tu negocio. Una de estas partes se llama administrador comercial, la otra cuenta publicitaria y por último, pero no menos importante, que es el perfil de Facebook. Si bien todos tienen una relación directa, no son lo mismo. Cuando ya quieres tratar esto como un tema profesional, debes conocer y entender que todo no se queda allí. En este video te voy a explicar de manera sencilla cuáles son las verdaderas diferencias de estos perfiles, por así llamarlo, y también te voy a explicar qué puedes hacer con cada uno de ellos. Te recuerdo que esto es solo un fragmento del curso que estoy regalando a mis suscriptores, seguidores y clientes sobre cómo vender más en Facebook e Instagram, y está centrado también en cómo manejar y estructurar de manera correcta un negocio online donde se puedan generar más ventas que likes. Así que si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita y vayas a la descripción donde te dejaré la lista de reproducción para que puedas ver estos videos en orden. Ahora bien, vamos a hablar muy básica y teóricamente de qué se trata todo esto. Y más adelante te voy a mostrar cómo se ve todo esto desde mi perfil comercial que uso en Login Venezuela. Comencemos con el administrador comercial. Según Facebook, Business Manager es una herramienta que te ayudará a organizar y gestionar tu empresa desde un solo lugar. Pero antes de crear un administrador comercial debes tener una cuenta de Facebook personal. Entonces sería algo como que el administrador comercial es el local de tu negocio y la cuenta de Facebook personal es la llave que abre las puertas de ese local. Y aquí es donde vemos la primera diferencia. Algo que deberías saber es que solo puedes abrir dos administradores comerciales desde la misma cuenta de Facebook. Evidentemente, claro, si tienes varias empresas, lo más recomendable es que las organices en perfiles comerciales diferentes para así tener el control individual de las métricas y puede ser el crecimiento. Pero ok, ya tenemos la llave y tenemos el local de nuestro negocio. Ahora solo nos falta la caja de facturación que pague proveedores y se encargue de manejar todo el dinero. Aquí es donde entra el administrador de anuncios o tu cuenta publicitaria. Entonces recapitulemos. Tenemos la llave, el local, la caja de cobro. ¿Qué nos falta? Pues claro, si esto es un negocio necesitamos entonces los empleados y los productos o activos. Más adelante te diré por qué los llamo así. Si tienes una agencia, lo más normal es que tengas varias personas trabajando en la misma. Desde el administrador comercial tendrás la posibilidad de incluir varias personas y asignarles los roles de trabajo, así como un negocio físico como por ejemplo un restaurante. Los cajeros manejarán las cuentas publicitarias, los mesoneros se encargarán de llevar la comida o el producto a los consumidores. En este caso sería como el community manager o el social manager, en fin, los que se encargan de llevar el producto a la mesa de los clientes. Y tenemos al chef, que es el que está en la cocina, el que crea toda la comida. En este caso serían los diseñadores, productores, en fin, o sea, todo lo que tiene que ver con el producto, el activo de nuestro negocio. Y obviamente los dueños, que en este caso seríamos nosotros. Y así como en la vida real, tenemos la posibilidad de despedir al personal que no haga su trabajo. Pero si estamos nosotros solos, pues nosotros hacemos todo, o sea, no pasa nada. Pero bueno, recapitulemos de nuevo para no perder el hilo. Tenemos la llave, el local del negocio, los cajeros y los empleados. Pero ¿cómo se estructura todo esto dentro de Facebook Business? Bueno, dentro de tu perfil encontraremos el administrador comercial. Dentro del administrador comercial encontraremos el administrador de anuncios, que en este caso está tu cuenta publicitaria, que es básicamente un activo. Los activos serían las cuentas publicitarias, las páginas de Facebook e Instagram, los píxeles de Facebook, que en otro video te explicaré esto porque es de suma importancia si vendes en una página web. Y otra cosa que es muy curiosa que te servirá muchísimo si quieres activar tu tienda en Instagram y Facebook, que es como el Commercial Manager, que básicamente funciona como otra cuenta, pero realmente es como una cajita donde se ordenan lo que es el catálogo de producto y bueno, nada más. Y claro, desde allí también activarás tu cuenta de Instagram Shopping, que en otro video de este mismo curso conocerás cómo activarlo desde Venezuela y desde cualquier parte del mundo. Así que suscríbete. Bueno, ya que sabes todo esto, te mostraré cómo se ve un Business Manager completamente y correctamente configurado y te enseñaré la gran cantidad de cosas que puedes hacer en él. Como ven, este es mi Business Manager y una de las cosas por las que recomiendo usar esto es porque si ven acá, esta es una característica que implementó Facebook hace poco, o sea, no tiene muchísimo. Si ven aquí, podemos programar publicaciones en nuestra cuenta para que se publiquen de manera automática. Esto sin duda nos ahorrará muchísimo, pero muchísimo tiempo, porque no sé si les pasa que muchas veces necesitan salir y justo ese día tenían planificado una serie de publicaciones, no sé, etcétera. Pues desde aquí pueden planificar ese día y otros días. Es súper útil y de verdad se los recomiendo, sencillamente es increíble. Bueno, más abajo podemos ver opciones como las de estadísticas detalladas de nuestra cuenta, los anuncios activos, y en este caso tenemos anuncios, las métricas de nuestras audiencias y lo que acabo de decir del comercio. Obviamente si tenemos un negocio, detrás de toda esa estructura tiene que haber el papeleo y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Sin duda
es lo más importante, ya que esta sería como nuestra oficina, por así decirlo. Esta sería como nuestra oficina. Esto lo debemos tratar con mucho cuidado, pero no con miedo. En el siguiente video de este curso te enseñaré lo más importante y los puntos que debes tener en cuenta en esta sección. Acá se separa en varias opciones, como por ejemplo usuarios. Aquí es donde están todas las personas que trabajan en tu negocio, o sea, los empleados que tienes y obviamente qué hace cada uno, el rol que tiene cada uno en tu negocio. Acá tenemos la sección de cuenta, que es muy útil si por ejemplo necesitas vincular de manera segura cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp. Que por cierto, si no sabes cómo vincular tu cuenta de WhatsApp en tu página de Facebook y piensas hacer anuncios que lleven a tus posibles clientes a tu WhatsApp, te recomiendo que lo enlaces sí o sí. Para eso solo debes ingresar a WhatsApp Business, ingresar a la opción de herramientas para empresas y en la última opción podrás vincular tu cuenta directamente a tu página de Facebook. Las aplicaciones también aparecen aquí y son muy útiles. Por ejemplo, esta aplicación la creé para poder verificar mi empresa en Business Manager, que pronto vendrá un video sobre eso. Aquí en orígenes de datos podríamos ver la configuración de nuestros píxeles, que si no sabes qué es un píxel es una pequeña camarita de seguridad que instalas en tu página web para saber qué hacen tus visitantes dentro de la tienda o tu blog. Esto es útil a la hora de crear anuncios de conversiones. Te permite monitorear si un cliente solo vio la página, si vio un producto, si deja el carrito, métricas que sin duda no solo te ayudarán para hacer anuncios, sino que también te ayudarán a verificar el rendimiento de tu página o tienda online. Esto es definitivamente increíble. Y los catálogos, que es la parte de la cajita del Commercial Manager, acá es donde vamos a poder verificar nuestro dominio web, que es muy útil si envías tráfico desde una campaña a tu sitio web. Verificar tu sitio web te ayudará a que los anuncios duren menos en revisión, porque al verificar tu dominio ya Facebook dice como que ok, esta página es de esta empresa, confiamos un poquito en ello, o algo así, pero tampoco es así. Bueno, ustedes me entienden. Más abajo tenemos registros, que esto es básicamente para páginas de noticias. Es como una regulación, en pocas palabras, para las páginas de noticias. Integraciones, que acá es donde tenemos el administrador de clientes potenciales, que bueno, después en otro video explico a fondo estas cosas que pueden ser muy útiles para todos. Acá podemos colocar métodos de pago, que serían súper útiles si tenemos varias cuentas publicitarias y necesitamos compartir un método de pago. O sea, desde acá lo puedes hacer. Tenemos el centro de seguridad, que sí es algo muy importante. Ya en otro video hablaré de esto, de verdad. Disculpen si digo tanto en otro video, pero es que son tantas cosas que si las digo en un solo video voy a tardar miles de horas y no es la idea. Acá en solicitudes tendremos la posibilidad de administrar las solicitudes. Pero las solicitudes ¿de qué? Bueno, de las personas que trabajan con nosotros. Si asignamos un rol a alguien, pues aquí aparecerá el estado de la solicitud. Y tenemos la información del negocio, que de verdad esto es de suma importancia y que digo que lo llenen con muchísimo juicio, porque como saben, la inteligencia artificial de Facebook a veces no es tan inteligente. Puede pasar que nos inhabiliten el perfil comercial por X razón, y cuando apelamos muchas veces Facebook nos pide documentos legales y todo eso, y es mejor que los tengan en regla. Por este lado, esto es todo lo que tendríamos dentro de nuestro perfil comercial. Y ahora vamos a lo que sería el administrador de anuncios, que es muy básico, que como ya dije es como la caja de facturación. Aquí podemos ver los métodos de pagos que usa la cuenta publicitaria en concreto. Tendremos algo llamado el administrador de anuncios, que es la plataforma donde realmente se hacen anuncios que generan más ventas que likes. Que por cierto, ya subí un video de cómo crear una campaña o cómo crear correctamente una campaña, que por acá se los dejo. Y bueno, eso es todo, chicos, chicas. Disculpen si de verdad me extendí un poco. Recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirme en las redes sociales. Te recuerdo que si vives en Venezuela y quieres comenzar a hacer anuncios en nuestra tienda virtual Login Pay, ya puedes usar nuestro servicio de recarga directa para cuentas publicitarias de Facebook, sin necesidad de cuentas de PayPal ni tarjetas de crédito. Y lo mejor es que puedes pagar en bolívares o por RTM. Y bueno, creo que esto fue todo. En el siguiente video les voy a enseñar cómo crear y configurar de manera correcta un perfil comercial. También te enseñaré cómo añadir tu página de Instagram y tu página de Facebook al administrador comercial, y te recomiendo que de verdad puedas usarlo, porque de verdad es muy útil. Si necesitas inserirte realmente con tu negocio, si necesitas crear buena estrategia de marketing, si necesitas tener el control absoluto de tu negocio, pues esto es lo ideal. Bueno, chicos, mi nombre es Anthony Isbal. Gracias de verdad por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.